Haz burpees todos los días y mira lo que pasa a tu cuerpo. ¿Has escuchado hablar de los burpees? Los burpees son uno de los pesos corporales más ideales del ejercicio. Algunos lo aprecian, otros le temen, pero sin duda son uno de los ejercicios de peso corporal más desafiantes. Este, amigos, es una combinación de sentadillas, flexiones y salto vertical. Ejercitan todo el cuerpo, incluidos los músculos centrales, y pueden aumentar tu cardio y resistencia gracias a sus beneficios. Pero, ¿cuáles son los beneficios de hacer burpees y cómo realizarlos correctamente? Pues quédate, porque lo analizaremos a continuación. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esta aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. ¡Comencemos! Ya sea que desees desarrollar músculo, perder grasa o simplemente mejorar tu forma física, los burpees pueden hacerlo. Empecemos con cómo pueden hacer los burpees adecuadamente. Un burpee, amigos, es un ejercicio bastante fácil de hacer. Empieza por pararte erguido con los pies a unos centímetros de distancia y los brazos a los lados. Baja tu cuerpo a una sentadilla. Coloca tus manos al frente en el suelo y coloca tu peso en tus manos. Al mismo tiempo, salta con tus pies detrás de ti, mientras mantienes tu cuerpo recto. Tu peso debe estar en los pies y manos, similar a una posición de tabla. Rápidamente, saltas adelante para que aterrices justo fuera de tus manos. Mientras lanzas tus manos hacia adelante, salta al aire y levanta los brazos por encima de la cabeza. Baja tu cuerpo a una sentadilla y repite el ejercicio. Número 2. ¿Qué variaciones tienen los burpees? Puedes modificar un burpee básico para hacerlo más fácil o más difícil. Si recién estás comenzando y no tienes la energía para hacer burpees regulares, haz el salto hasta que hayas acumulado más resistencia. Incluso puedes hacer burpees colocando tus manos en un banco elevado en lugar del suelo. Esto, amigos, facilitará tu movilidad y cuanto más alto sea el banco, más fácil será el burpee. ¿Pero qué hacer para que los burpees sean más difíciles? Pues incluye un salto y una lagartija con cada repetición. Para hacerlo más desafiante desde un punto de vista cardiovascular, aumenta el tiempo y haz burpees más rápidos. Intenta este desafío. Mira cuántos burpees puedes hacer en 30 segundos. Luego, intenta ganarle a tu tiempo cuando trabajes a continuación. Prepárate para quemar grasa y aspirar aire limpio. Otra forma, amigos, de dificultar este ejercicio es modificando el tipo de salto que haces al final. Para aumentar el desafío, haz un salto de estrella o salta una caja baja. Pero ten cuidado, nos interesa que hagas el ejercicio con agilidad y coordinación, pero sobre todo con seguridad. Para agregar un desafío de equilibrio avanzado, intenta hacerlo después de que hayas completado al menos 10 burpees convencionales de la forma correcta. Excelente, ¿verdad? Número 3. ¿Qué músculos trabajan los burpees? Los burpees, amigos, entrenan tus abdominales, los tríceps, los oblicuos, los hombros, el pecho, el cuádriceps, los glúteos, isquiotibiales y todo tu sistema cardiovascular. Y es que los burpees no solo elevan tu frecuencia cardíaca, sino que hace que el sudor fluya. Este ejercicio, amigos, dinámico, trabaja la mayor parte de los músculos inferiores del cuerpo y de la base. Cuando desciendes a una sentadilla, apuntas a tu cuádriceps y en menor grado a tus isquiotibiales. Además, también refuerza los músculos centrales para la estabilidad. Si modificas un burpee agregando una flexión a la parte superior del cuerpo, especialmente los tríceps, trabajarán estos músculos. Número 4. ¿Cuáles son los beneficios para la salud? Ahora que te hemos contado todo sobre los burpees, pasemos a los beneficios reales para la salud. Estos, amigos, se dirigen a todos tus grupos musculares.
A diferencia de los ejercicios de aislamiento, los burpees trabajan el cuerpo completo, que incorpora el pecho, la espalda y los músculos. Aparte de los principales grupos musculares, también ejercitan tus músculos accesorios, más pequeños en el torso, los hombros y los brazos. Al realizar, amigos, un burpee correctamente, casi todas las partes de tu cuerpo se ven implicadas. Y esa es la razón principal por la que es tan agotador y a la vez eficaz. Los músculos más grandes son los que te dan una apariencia atlética, mejorando tu postura, estabilizando el esqueleto y haciendo que tus músculos principales parezcan más evidentes. Beneficio número 1. Te hace más fuerte. Los burpees, amigos, son ejemplos geniales de ejercicios funcionales. Eso significa que no solo ayudarán a llegar a tu objetivo de perder peso y adelgazar, sino también te ayudan a realizar mejor las ocupaciones durante el día. Con cada repetición, trabajará los brazos, el pecho, cuádriceps y otros músculos centrales. Beneficio número 2. Mejora la salud del corazón. Hacer burpees, amigos, puede mejorar tu salud cardiovascular. Cuando haces este ejercicio, tu corazón late más rápido y es más difícil de llevar la sangre a tus músculos. Al hacer burpees con regularidad, fortalecerás tu corazón con el tiempo. Tu miocardio no tendrá que funcionar tan duro cuando estás descansando porque lo harás más eficaz. Beneficio número 3. Hacer burpees mejora el colesterol. La cantidad de lipoproteínas de baja densidad, o también conocidos como LDL colesterol, que se conoce comúnmente a medida que disminuye el colesterol malo, es evidente. Eso resulta, amigos, en menos placa en las arterias. Como resultado, tendrás un riesgo mucho menor de enfermedades cardiovasculares y ataques cardíacos. Las personas que cuidan su salud cardiovascular viven más tiempo que los que no lo hacen. También tienden a tener una mejor calidad de vida, experimentando menos problemas de salud. Beneficio número 4. Te ayuda a adelgazar. Y es que hacer burpees quema calorías, ¿verdad? Una persona que pesa alrededor de 150 libras quemaría unas 10 calorías por minuto mientras hace burpees. Y es que, amigos, si lo hicieran por una hora consecutiva, quemarían más de 500 calorías. Quemar calorías a través de este ejercicio puede ayudarte con el control de tu peso si estás trabajando en este factor. Si quieres adelgazar, los burpees pueden ponerte en un déficit calórico, haciéndote quemar hasta 500 calorías extra por día, permitiéndote perder 1 libra por semana. Esto, amigos, es lo que deben saber sobre los burpees. Ahora ha llegado el momento de que lo realices tú mismo. Por ejemplo, intenta hacer 10 minutos de burpees al día y luego tómate un descanso. Ve aumentando con el tiempo la duración y también verás los resultados. Déjanos saber en los comentarios si ya han hecho burpees anteriormente y cómo les ha parecido. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si no lo has hecho aún, te invitamos a que te suscribas. Y recuerda que la vida es mejor con consejos sanos.